Buenas tardes, mi nombre es Jair Alexander Salazar Jaramillo, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Y hoy les vengo a presentar temas de la estadística descriptiva. Bueno, tenemos acerca de qué opinión tiene la estadística descriptiva y la estadística inferencia. Bueno, la descriptiva es esencial para resumir y visualizar datos de manera clara y concisa, y sin ella no podríamos entender patrones básicos de datos. Un ejemplo sería que la utilidad neta de la empresa BIC creció un 12% anual en el 2020 y 2023, con una desviación típica del 3%. Y la inferencia estadística, esta es una muy poderosa herramienta que requiere mucho cuidado. Esta permite generalizar resultados y tomar decisiones bajo incertidumbres, pero dependiendo siempre de un supuesto. Un ejemplo sería, con 99% de confianza, el error en cuentas por cobrar está entre el 1,5% y el 3,2% de una muestra de 200 transacciones. Eh, ¿Cómo podría calificar la diferencia entre variables aleatorias cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, dependientes e independientes? Bueno, la cualitativa nominal se maneja sin orden. Está, como ejemplo, tiene que es el tipo de documento, que es factura recibo. La cualitativa ordinal es jerarquizable. Su nivel de liquidez podría ser alto, medio o bajo. Cuantitativa discreta, maneja números enteros, que esto significaría el número de clientes atendidos. Cuantitativa continua. Se maneja por medio de decimales. Un ejemplo del margen de utilidad en porcentajes. La dependiente, que es el resultado a predecir, sería el monto de impuestos a pagar. Y la independiente es el factor de influencia, que serían ingresos brutos anuales. ¿Qué piensa de los tipos de escala de medición? Ejemplo de cada uno. Bueno, eh, está la escala nominal, que es la que clasifica datos sin orden ni jerarquía. Un ejemplo sería tipo de documentos contables, facturas, recibo, nota de crédito. Está la escala ordinal, que es la que clasifica los datos con orden, pero sin distancias precisas. Un ejemplo sería el nivel de riesgo financiero, bajo, medio o alto. Está la escala de intervalo. Esta lleva un orden con distancias exactas, pero sin un cero absoluto. Un ejemplo sería la fecha de emisión de facturas, que es días, meses, donde el cero es arbitrario. Y está la escala de razón, que es la que lleva un orden con distancias exactas y el cero es absoluto. Un ejemplo sería el monto de ingresos anuales. El cero significa ausencia de ingresos. Explique la diferencia o asociación que existe entre parámetro y estadístico. Bueno, acá tenemos las diferencias, que en el base de cálculo, en el parámetro tenemos población completa, y en estadístico muestra de la población. En variabilidad tenemos fijo, pero usualmente es desconocido. En estadístico cambia según la muestra. Y el uso principal es que el parámetro tiene un objetivo teórico y el estadístico es una estimación práctica. Acá podemos evidenciar un claro ejemplo. ¿Qué métodos de recolección de datos conoce? Las encuestas o cuestionarios son preguntas estructuradas para alguna muestra o una recolección de datos. Un ejemplo sería encuestas a clientes sobre satisfacción sobre el servicio de facturación electrónica. Las entrevistas, diálogo directo, estructura o semiestructurado. Un ejemplo sería entrevistas al gerente financiero para evaluar procesos de conciliación bancaria. Y la revisión documental, el análisis de registros físicos o digitales. Un ejemplo sería la auditoría de facturas de compras para la identificación de patrones de errores. ¿Qué opinión le merece el concepto de distribución de frecuencia y para qué se utiliza? Bueno, la distribución de frecuencia es una herramienta fundamental para organizar datos de forma clara y resumida. Esta se utiliza para identificar patrones, simplificar análisis y apoyar la inferencia estadística y la auditoría y control. ¿Qué elementos indispensables se deben de tener en cuenta para organizar una tabla de distribución de frecuencia? Bueno, los principales son datos brutos, rango, número de intervalos, amplitud de intervalos, límites de clase, marcas de clase y tipos de frecuencia. Aquí podemos evidenciar una tabla eh, con un ejemplo claro. ¿Qué medidas de tendencia central conoce y en qué casos se utilizan? Bueno, tenemos la medida aritmética, que es el promedio, es cuando los datos son homogéneos y sin valores extremos. Un ejemplo sería calcular el salario promedio de los empleados para el presupuesto anual. La mediana, que es cuando hay valores atípicos o distribución asimétrica. O sea que esta es la que divide los datos en dos partes iguales. Un ejemplo sería analizar el ingreso mediano en una empresa con grandes diferencias salariales. Ejemplo, gerente versus operativos. Y tenemos la moda, que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Un ejemplo sería determinar el monto de facturación más común en un negocio minorista. ¿Qué concepto tiene las medidas de posición y en qué casos se utilizan? Bueno, las medidas de posición son valores que dividen en conjunto de datos ordenados en partes iguales, permitiendo analizar su distribución. Tenemos los cuartiles, que son los que se dividen en cuatro partes iguales. Estas sirven para identificar la dispersión de los datos. Tenemos los deciles, que son los que dividen los datos en 10 partes iguales. Esto nos sirve para el análisis detallado de distribución. Y tenemos los percentiles, que son los que dividen los datos en 100 partes iguales, y estas nos sirven para analizar los análisis del rankings. ¿Qué concepto tiene de las medidas de forma? ¿Cuándo se utilizan? Bueno, las medidas de forma son indicadores estadísticos que describen cómo se distribuyen los datos en relación con su tendencia central, a diferencia de la media o la desviación estándar. Bueno, tenemos la validación de supuestos estadísticos, que estas se utilizan antes de aplicar modelos que asumen normalidad.
tenemos la detección de anomalías, que estas son cuando en auditorías o control de calidad para identificar datos inusuales. Y tenemos la toma de decisiones en negocio, que nos sirve cuando al comprar distribuciones entre departamentos o productos o periodos. Qué opinión tiene de las medidas de variabilidad absoluta y relativa? Bueno, estas, las absolutas se dividen en unidades originales y las relativas son adimensionales para comparaciones. Bueno, en la variabilidad absoluta tenemos que se utilizan para identificar dispersiones, detectar anomalías, evaluar consistencia y comparar riesgo. Y la variabilidad relativa se utiliza para comparar grupos distintos y evaluar consistencias relativas y análisis de riesgo.